reunión. Nos da mucho gusto, aunque ya es el segundo jueves, pero pues para mí es como el primero, porque hace 8 días estaba nuestra hermana pastora Judith y pues no tuve la oportunidad de compartir la enseñanza, pero vamos a continuar con estos temas. Yo espero que no se le hayan olvidado y que pues sigan siendo de edificación para nuestra vida. Vamos a orar y así comenzamos la enseñanza. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa. Gracias porque has sido bueno con nosotros a lo largo de estos días. Quizás hemos pasado circunstancias adversas, pero sabemos que estamos tomados de tu mano y que tú eres el que nos vas a guiar hacia un lugar seguro, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que ya están aquí presentes. Te pido que tú les bendigas, que recompenses esta puntualidad. Así también te pido por mis hermanos que quizás vienen en camino, que los traigas con bien y que juntos y en armonía podamos recibir tu palabra y también darte la alabanza que tú te mereces, Señor. Permítenos fluir en ese conocimiento que tú tienes. Nuestra mente es finita, Señor. Sabemos que no podemos comprender muchas cosas que tú tienes, Señor, que tú eres, pero lo poquito que sepamos queremos hacerlo, Señor Dios, para entenderte y comprenderte cada día más. Quita toda distracción de nuestra mente, quita todo estorbo, toda carga, todo pesar, Señor Dios. Yo te pido que en esta tarde tú te muevas y hagas esa obra de misericordia en nuestras vidas, Señor. Sabes que dependemos de ti en todo tiempo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a continuar viendo acerca de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, a lo mejor no recuerda, la última vez yo le decía que este estudio lo estamos dividiendo en dos partes. La primera parte fue acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo y la segunda parte es de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la persona de Jesucristo, ahí vimos algunos temas como era la preexistencia de Jesucristo. Vimos cómo Él ya existía desde tiempos del Antiguo Testamento y bueno, desde antes, porque Él es Dios, Él es eterno, pero Él se dio a conocer desde tiempos del Antiguo Testamento. Vimos también acerca de la encarnación, cómo es que ese verbo se hizo carne. Por cierto, el día 24, yo espero haberme dado a entender con las herejías que surgieron a raíz de esta encarnación. Nosotros lo decimos bien fácil, ¿verdad? Cristo se encarnó, pero a veces comprenderlo y entenderlo no es tan fácil. Y eso, es decir, el no poder entender esto llevó a muchos cristianos en los primeros siglos del cristianismo a tener todas estas herejías que mencionamos el día 24. Yo espero que haya venido el día 24 y que haya puesto un poquito de atención con respecto a esto, porque pues son doctrinas son doctrinas heréticas, es decir, son herejías que aún todavía en nuestro tiempo están pues en algunos círculos hasta cristianos. Yo les decía el jueves antes del 24, yo les decía, bueno, creo que sabemos acerca de que Cristo no vino solamente en espíritu, como pensaban los ebionitas, ¿verdad? Ellos decían, no, es que Cristo vino y solamente, perdón, no eran los ebionitas, eran los gnósticos. Los gnósticos decían que Él había descendido, pero que era un espíritu que solamente se materializaba, que Él no era carne. Ese era el pensamiento de los gnósticos, porque para ellos el que Jesucristo se encarnara significaba que era una
cuerpo malo, porque para ellos toda la materia, todo lo visible era malo. Entonces decían, Él no pudo encarnarse porque la carne es mala. Eso decían los gnósticos. Los ebionitas eran lo contrario. Los ebionitas decían, Él no pudo haber nacido virginalmente, algo pasó, encubrieron la historia, quisieron tapar el pecado, pero Él era un hombre común y corriente, que en el momento en que Él se bautiza y viene el Espíritu Santo, a partir de ahí es que Él empieza a hacer obras grandes, pero por el Espíritu Santo, no porque Él fuera Dios. Eran puntos de vista contrarios los ebionitas y los gnósticos. Y vimos otras herejías. A mí me apasionó mucho esto porque se me hizo muy complicado, y a veces me gusta a mí lo complicado porque es un reto para poder entender. Pero el clímax que me llevó a tratar de compartir esto con ustedes fue acerca del nestorianismo. Y cuando yo estaba el 24 tratando de explicar, vi así como que algunos hermanos se quedaron así como diciendo, ¿qué bicho le picó o qué se puso a leer? Pero era esto de que la gente, como hoy en nuestros días los cristianos decían, es que María no es la madre de Dios, no es la madre de Dios. Y bueno, si entendemos la doctrina de la encarnación, nos vamos a dar cuenta que sí, en cierto sentido, fue la madre de Dios, porque lo que estaba en su vientre, el mismo Gabriel dijo, santo es, haciendo alusión a que era Dios mismo el que estaba en el vientre de María. Y esas cuestiones son, aunque nosotros no las podamos entender, pero son la realidad de las doctrinas que nosotros seguimos. Entonces, no nada más debemos de desechar cierto conocimiento y pensar que porque eso es lo que dice la religión popular, nosotros no lo debemos de creer. No, debemos de analizar lo que estamos creyendo. Bueno, y el punto no es volver a repetir todas las herejías, pero sí vuelvo a decirle, este nestorianismo todavía en algunos hombres preparados, que incluso dan mensajes a través de redes sociales y tienen muchos seguidores, ellos dicen, no, es que María no es la madre de Dios. Pero acuérdense que el Verbo se hizo carne. No es que la carne haya contenido al Verbo, ¿sí?, sino que el Verbo se vino a hacer carne. Ese es el impacto de la doctrina. Y mismo Juan lo dice, ya que el Verbo se hizo carne y vimos su gloria como de luz. Bueno, todo lo que ya sabemos del verso. Pero ese es el punto. Dios vino a nacer. Es verdad, tenía naturaleza humana, pero las dos iban de la mano. Las dos iban. No crea que Él empezó a ser Dios a los 5 años, o que Él empezó a ser Dios después de que nació de María, o que empezó a ser Dios hasta que se bautizó. No, Él empezó a ser Dios desde el momento de la concepción. Desde ahí Él empezó a ser Dios. Me refiero al Jesús humano, ¿sí? En Jesucristo están contenidas las dos naturalezas. Pero bueno, ya no vamos a seguir hablando de esto. ¿O tienen alguna duda? Porque tampoco quiero que se queden con dudas. ¿Está todo claro? Bueno, ok. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con todo esto es de la persona de Cristo, la preexistencia, la encarnación, la humanidad de Cristo, la divinidad de Cristo, el carácter de Cristo,
la kenosis de Cristo, el Espíritu Santo en el ministerio terrenal de Jesús, los oficios de Jesús, la obra de Jesucristo. Lo último que vimos en la obra de Jesucristo fue acerca de la muerte de Jesucristo. Hoy vamos a ver acerca de la resurrección de Jesucristo. Vamos a ver cómo esto también fue un evento grande. Nosotros lo sabemos, por eso es que celebramos la Semana Santa, donde está encerrada la pasión, la crucifixión, pero también la resurrección de Cristo al tercer día. Y bueno, vamos a darnos cuenta que así como otros momentos esenciales en la vida de Jesucristo que fueron profetizados, como su nacimiento, como su sufrimiento, también la resurrección fue profetizada. Hubo dos personajes del Antiguo Testamento que lo profetizaron, al menos, y Jesús mismo lo profetizó. Vamos a ver estas citas. Una es Salmo 16:10 y otra es Isaías 53, 9 al 12. Si alguien me quiere ayudar a leer, por favor. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Gracias, hermano Abel. Entonces ahí vemos cómo a manera de profecía está hablando el salmista, ¿verdad? Y ahí está diciendo, y él dijo, no dejarás mi alma en el Seol. El Seol era el lugar de los muertos. En el Antiguo Testamento, ahí es donde los justos iban a terminar, el lugar de descanso de los justos, y bueno, también de los no justos, de los injustos, porque recordemos que antes estaban en un solo lugar, tanto los justos como los injustos, ¿sí? Estaban en una misma dimensión, vamos a decirlo así. Jesucristo lo trató de ejemplificar con la parábola, bueno, dicen que no fue una parábola, que fue una historia del rico y Lázaro, cuando él decía que solamente lo que los dividía era una gran cima. Es bien fascinante, hermano, estar estudiando acerca de esto, del más allá, del estado intermedio, porque bueno, yo les estoy diciendo esto porque es la creencia que generalmente siempre se ha mantenido en esta iglesia en particular. Sí, pero hay otras formas de pensar, otros criterios, vamos a decirle así, que bueno, que encierran incluso que el alma no es como nosotros la entendemos. El alma, como nosotros la entendemos, es una forma griega de entender el cuerpo humano: alma, cuerpo y espíritu. Pero bueno, existen otras formas de interpretarlo. Le digo esto porque a lo mejor usted va a decir, es que yo he leído otros libros o me he documentado de otra forma y así se piensa. Sí, hay muchas formas de pensar acerca del estado intermedio. Cuando hablo del estado intermedio me estoy refiriendo a de la muerte hasta la resurrección. Eso es para nosotros el estado intermedio. Por aquí nos morimos, ¿qué pasa? Nuestra doctrina es que vamos a la presencia del Señor, ¿verdad? Pero profundizando un poquito más, hay ciertas cuestiones que quedan en el aire y que no es ahorita la finalidad de hablar de eso, pero ya que salió ahorita esta frase de David que dice, no dejarás mi alma en el Seol, por eso es que salió el comentario. Bueno, vamos con la segunda profecía que tenemos aquí anotada. Está en Isaías 53, 9 y 12. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.
Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las inquietudes de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Gracias, hermana Clara. Un poquito larga la lectura, pero aquí nosotros vemos como por ejemplo, en el verso 10 de este capítulo 53 de Isaías dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. ¿Sí? O sea, ahí está hablando de una persona que da la vida, pero después su vida va a ser larga, dice aquí largos días, y se estaba refiriendo precisamente a Jesucristo. Si usted recuerda cómo empieza el pasaje de Isaías 53, es un pasaje mesiánico. Empieza diciendo: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y empieza a describir todo el sufrimiento de Jesucristo. Bueno, vamos a ver que Jesús él mismo está anunciando que iba a resucitar. ¿Qué dice Mateo 12, 38 al 40? Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos verte aquí señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Gracias, hermana. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Gracias, hermano. ¿Cómo cree que estaba Jonás en el vientre, hermano, de este pez? Espantado, arrepentido, muy sucio, sí. Sí, hay personas que hasta se lo imaginan ahí como que estuvieran en su casita de campaña llorando en la lengua del pez ahí y calculando el momento en que el pez va a sacar el agua por el hoyito, pensando que era una ballena, ¿verdad? Que tiene un hoyito ahí, un orificio en su lomo y que ahí va a salir Jonás, pero pues todo eso es simplemente fantasía. Analizando algunos estudios del mismo profeta de Jonás, hay personas que argumentan que Jonás tuvo que haber muerto en esa Cavidad, pues, ¿perdón? Cavidad o espacio. Sí, pero me refiero a lo que hizo el pez, en esa comida del pez, ¿sí? Él no podía haber aguantado 3 días estando ahí en medio de jugos gástricos, como dice el hermano Sergio, en medio de suciedad. Y hay unos ¿y por qué piensan de esta forma? Que él en realidad se murió estando en el pez, porque él habla también del Seol. Dice que lo había librado del Seol. Y volvemos al punto: el Seol era el lugar de los muertos. Sí, son especulaciones, pero no debemos de descartarlas, porque nosotros tenemos mucha fantasía. Y es que la verdad es que desde que éramos niños, siempre en la escuelita dominical, la maestra decía: ¡ay, vino un pez muy grande! Y ¡pum!, se lo tragó. Y creemos que ahí estaba en el vientre del pez. La realidad es que sobreviviera estando ahí era muy difícil. ¿Por qué? Porque el oxígeno, ¿qué iba a pasar? En el intestino no hay oxígeno. Hay aire, hay gas, pero no hay oxígeno. No se comunica las branquias, en este caso de la fisiología del pez, por donde respira,
con el tubo digestivo. ¿Cómo iba a aguantar 3 días sin oxígeno? ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? ¿Cómo iba a aguantar Jonás estando en el vientre del pez sin oxígeno? Es difícil, ¿verdad? Pero lo que pasa es que, como siempre, vuelvo a repetir, en la escuelita dominical no critico a los maestros, ¿verdad? Pero es algo que ya lo traemos de tradición. Pero la verdad es que si analizamos lo que dice Jonás, nos vamos a dar cuenta que muy probablemente él murió y resucitó. Y cuando Jesús hace referencia a la señal de Jonás, se pudo referir literalmente a que Jonás murió 3 días, pero resucitó. ¿Sí? Entonces, ahorita lo estoy viendo así como diciendo, sí es su onda de andar diciendo puras tonterías. Pero yo quiero que lo analice. Tenemos que ser más analíticos. Estos estudios que estoy dando me están llevando a estudiar más profundamente la Biblia. Entre más estudiamos, más podemos sacarle provecho a la palabra de Dios, hermano. Entonces, es una teoría muy válida para pensar en lo que le acabo de comentar. Bueno, otra vez ya me desvié. Vamos a regresarnos a Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y de ser muerto y resucitar al tercer día. Gracias, hermano José Alfredo. Aquí estamos viendo cómo Jesús mismo está diciendo que tenía que resucitar al tercer día. 17, 19 de Mateo, ¿qué dice? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, 17, capítulo 17, versos 19, 22 y 23, por favor. Y viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Yo me imagino que es 16, 17. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. Ok, sí, es solo que creo que estaba de más el verso 19, perdón. Es 22, 23, ¿verdad, hermano? Sí, ok. 20, 18 y 19. Y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. ¿Este qué versículo? A ver, 19. 19. Y se le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Gracias, hermana Clara. Y finalmente ahí mismo en Mateo 26, 32, por favor. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Gracias, hermana. Lucas 9, 22 y Juan 2, 18 al 22, por favor. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Gracias, hermano José Alfredo. Y Juan 2, 18, 22, por favor. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ok, muy bien, hermana Clara. Perdón. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo.
Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra de Jesús que había dicho. Ok, gracias, hermana Clara. Entonces vean cuántas referencias da el mismo Jesús acerca de este evento. Es increíble. Y bueno, no quería detenerme en esta diapositiva que les estoy poniendo aquí, porque hay otras cosas que tengo que ver y quiero acabar hoy acerca de la resurrección. Pero es curioso cómo los enemigos de Jesús, bien que estaban al pendiente de todo lo que decía Jesús. Los fariseos sabían que él iba a resucitar. Mateo 27, 62 a 64, ellos están dialogando y están diciendo, vamos a cuidar por si él resucita. O sea, ellos tenían, fíjese, mejor ponían atención a las palabras de Jesús, sus enemigos, que todos sus amigos. Sus amigos ahí dice, recordado por sus enemigos, haciendo énfasis en la resurrección, pero olvidada por sus amigos. Los amigos ni en cuenta. Él tuvo que decirles, yo soy, porque no creían que él fuera. Y no vamos a leer todas estas citas porque, vuelvo a repetir, hay puntos más importantes. No digo que esto no sea importante, pero hay puntos más importantes que ver acerca de la resurrección. Si nos da tiempo, lo vemos al final, pero yo quiero que se den cuenta, porque eso pasa muchas veces. A veces nosotros como cristianos venimos, escuchamos, pero no retenemos. Se nos va el conocimiento, se nos va. ¿Por qué será? No sé, ¿verdad? A lo mejor somos muy maletas los que nos ponemos a enseñar, o no sé qué pase. Pero muchas veces esto sucede. Les decimos, hermano, ¿de qué hablamos hace 8 días? Y todos así como si no hubieran venido, ¿sí? Pero vean aquí, en los tiempos de Jesús era lo mismo. Sus amigos, María su mamá, María Magdalena, Pedro, Juan, los 12, a todos les había dicho lo que ustedes escucharon en voces de mis hermanos. Él les decía continuamente, dice, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y cuando sucedió, cuando murió, ni se acordaron. ¿Qué les pasó? Se tiraron al llanto, se tiraron a la desesperación, se querían ir otra vez a pescar, porque olvidaron la palabra de Dios. Que eso no nos pasa, hermano. Si venimos aquí, pues ya que usted viene a regalar 2 horas de su tiempo, a estar en la reunión, pues aprovéchelo bien, que lo que escucha aquí, pues usted se lleve el conocimiento. Y a lo mejor no todo lo que decimos acá va a ser guiado por el Espíritu Santo. Yo no dudo que en algún momento, como hombres, como mujeres, que nos paramos aquí, vamos a hablar algo de nuestra propia carne. Pero como dice la misma palabra, retén lo bueno y desecha lo malo. Y si tienes dudas, como por ejemplo ahorita lo que les estoy diciendo de Jonás, vaya como los de Berea y póngase a estudiar la palabra. Póngase a leer Jonás para que ahí vean lo que le estoy diciendo, y usted compruebe mismo, ¿sí? Pero hágase el hábito de retener la palabra. No le vaya a pasar como a estos amigos de Jesús, que se les olvidó, y más tenían las profecías que daba Jesús, más las retenían los fariseos, los religiosos, que todo mismo sus amigos. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Por qué es importante la resurrección? Vamos a leer 1 Corintios 15 del 12 al 19. 1 Corintios 15, 12 al 19. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos
Gracias, hermana Nancy. Bueno, aquí estamos viendo por qué es importante. Aquí en la diapositiva tratamos de resumir los puntos que Pablo menciona en este pasaje de Corintios en 5 puntos importantes. Ahí dice en la diapositiva: si Cristo no resucitó, número 1, el Evangelio es inútil. ¿Para qué voy a hablar de Jesucristo si sé que es una fábula, si sé que es una mentira, si sé que es algo inventado? Entonces no tiene chiste hablar acerca de Jesucristo. No tiene ningún efecto las buenas nuevas como para que yo las pueda compartir. Número 2, la fe no tiene sentido. Como dice ahí Pablo, dice: vana es nuestra fe. Nos estaríamos haciendo tontos, pues nada más creyendo en algo que sabemos que no es real. Número 3, los cristianos seguimos en pecado. Si Cristo no resucitó, seguimos en pecado. Yo sé que muchos de nosotros tenemos en la mente: es que soy pecador, es que soy peor que un trapo, como dice Isaías, un trapo de inmundicia, ¿verdad? Es lo que muchas veces nosotros pensamos de nosotros mismos. Pero si pensamos eso, entonces estamos desechando el regalo que Dios nos dio a través de su muerte y de su resurrección. Cuando nosotros nos metemos eso en la mente y decimos: es que soy peor que un trapo de inmundicia, ¿sí? Todas esas expresiones simplemente nos hacen que nosotros nos alimentemos en nuestra mente de algo que no es lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Dice la palabra que justificados somos por medio de la fe, por medio del sacrificio de Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, pero entonces lo que dice Isaías, bueno, Isaías lo estaba diciendo a un pueblo que estaba en rebeldía, que lo había abandonado, que tenía sus manos llenas de sangre. Eso es lo que dice el contexto de Isaías. Usted y yo, es verdad, tenemos una naturaleza tendiente a pecar. Somos frágiles. Pero Jesús dice: si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios, que es Jesucristo. ¿Sí? Usted y yo podemos pecar, sí. Pero sabemos que si vamos a Jesucristo, Él nos perdona, Él nos restaura. Y mire, hermano, algo que es bien importante es permanecer en Cristo. Permanezca usted en Cristo. Esa es la condición. Hay personas que dicen: ay, no, es que no sé si soy salvo, es que no sé si perdí mi salvación. Yo no le voy a decir que usted tiene la salvación garantizada. Pero lo que sí le puedo decir es que si usted permanece en Cristo, usted puede sentirse seguro de su salvación. ¿Sí? Usted está en Cristo. Dice: si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Pero es importante permanecer en Cristo. Esto lo vamos a ver cuando hablemos acerca del tema de la salvación. Vamos bien atrasados, hermano. Tenemos muchos temas que hablar, pero seguimos con Jesucristo. Bueno, ¿por qué es importante la resurrección? Si Cristo no resucitó, punto número 4, muere la esperanza de vida eterna. Decimos: pues si Cristo sigue ahí en su tumba, si sus restos ahí siguen, ¿qué esperanza yo tengo? Nada de que calles de oro, ni mar de cristal, ni nada de que mi mansión en el cielo, nada de esas cosas. Nada de que: ay, hermano, pero no te preocupes porque la vas a ver en el más allá, lo vas a ver en el más allá. No va a haber nada de eso. ¿Por qué? Porque la resurrección fue vana, porque Cristo no resucitó. Pero Él resucitó.
Y por eso es que nosotros tenemos una esperanza de vida eterna. Y finalmente, el punto número 5 dice: si Cristo no resucitó, queda destruida toda razón para la vida misma. Queda destruida toda razón para la vida misma. A lo mejor, si no llevamos una vida cristocéntrica, esto podemos decir: bueno, ¿y eso qué? Pasan días, pasan semanas, pasan meses y yo no necesito de Cristo. Oro por rutina, leo la Biblia porque me dicen en la iglesia que lea la Biblia. Leo la Biblia porque ahí me están mandando todos los días que lea mi plan diario de lectura. Pero no sentimos la necesidad real de que Cristo esté en nosotros. O nuestra necesidad se basa exclusivamente en lo que Dios puede hacer por mí. ¿Sí me doy a entender? Es decir, yo oro porque le voy a pedir algo a Dios. Si no le voy a pedir nada, no oro. Si estoy en una necesidad, oro. Si no hay necesidad, no oro. Y eso no es el propósito de la vida cristiana. La vida cristiana es dar nuestra vida a Él. ¿De qué forma hoy te voy a servir, Señor? Y cuando encontramos ese propósito en nuestra vida, es cuando podemos argumentar este quinto punto. Dice: pues si Cristo no resucitó, queda destruida toda razón para la vida misma. A lo mejor tú tienes en tu mente: voy a trabajar duro porque tengo este proyecto. Voy a echarle ganas al estudio porque quiero ser un gran profesionista. Voy a hacer X cosas, pero en tus proyectos no está Cristo. Entonces no puedes decir que tu vida ha sido destruida porque no hay resurrección. No sé si me estoy dando a entender. Sí, este quinto punto es para aquellos que tienen su vida centrada en Jesucristo, que dicen: yo mañana, Señor Dios, quiero ir a hablar de ti a no sé qué persona. Mañana, Señor, quiero ir a la reunión, quiero gozarme, quiero alabarte con todo mi corazón. Señor, mañana es domingo, quiero dedicarte un ayuno porque quiero sentir tu presencia. Eso es cuando Cristo en verdad es el centro de nuestra vida. Pero pues si no es el centro de mi vida, estoy pensando que llegue el domingo porque viene mi familia y nos vamos a ir de día de campo. En lugar de que digamos: Señor, es domingo y antes de que me salga con mi familia a divertir, yo quiero irte a dar gracias por esta nueva semana que va a empezar. Qué diferencia, ¿verdad? Y ojalá esa sea nuestra forma de pensar, hermano. Porque si no, nos hacemos rutinarios, nos hacemos de una religión, como mucha gente vive allá afuera. Tienen una religión, pero en realidad Cristo no es el centro de sus vidas. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que Él sea el centro en nuestras vidas. Bueno, vamos a la siguiente. La seguridad de la resurrección. Pablo decía: si Él no resucitó, vana es nuestra fe. Pero gloria a Dios porque Él resucitó. ¿Qué dice Mateo 28, 5 al 8? Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Hasta qué? Ir pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo,
fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, hasta ahí. Ya el ángel ya dijo que resucitó, eso es lo que nos interesaba. Ya lo demás, ahorita por el momento sale sobrando. Pero vemos cómo el ángel dice que él resucitó, da evidencia de que él resucitó. Y bueno, aquí dice en la diapositiva, porque Cristo resucitó, los creyentes también sabemos que vamos a resucitar, hermano. No es nuestro destino final la muerte y la sepultura, humanamente hablando, sino que sabemos que vamos a resucitar. Y aquí hay unas citas que nos confirman esto. Nuestra existencia no acaba cuando somos depositados en la fosa. Nuestra vida va a continuar. ¿Qué dice 1 Corintios 15:53? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Gracias, hermana Liz. 1 Tesalonicenses 4:16, ¿qué dice? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gracias, hermana Adriana. Y Juan 5, bueno, todavía está Juan 5:24 y Daniel 12:2. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gracias, Freddy. Daniel 12:2, por favor. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Gracias, hermana Eve. Entonces, nada más es una probadita lo que les estoy poniendo aquí en la diapositiva. Hay más citas que hablan de que nuestra vida va a continuar. Un día Jesucristo va a volver, y cuando Él vuelva, los que hemos muerto vamos a resucitar, y los que siguen con vida van a ser transformados. Y no es una película, no es una historia de ciencia ficción, es la realidad, hermanos, es la realidad. Y eso nos debe de mantener con esperanza, eso nos debe de mantener pues, si no con una risa siempre en la boca, no, ¿verdad? Porque van a pensar que estamos tontos, pero sí con un ánimo de esperanza. Pablo era lo que siempre tenía en su mente. Por eso, aunque lo apedrearan, aunque le dieran latigazos, aunque estuviera en la cárcel, aunque estuviera naufragando, él siempre tenía esa esperanza, porque él sabía, él escribía esto, él decía: miren, no sé qué es mejor, si seguir aquí con ustedes o estar ahorita en la presencia de Dios mismo. Él era esa su convicción. A veces es triste que nosotros tenemos esta esperanza de tener una vida eterna y andamos tristeando, andamos sufriendo. No le digo que sea malo llorar por algún dolor emocional, físico, no, tampoco se trata de que usted tenga corazón de piedra, pero no quedarnos en ese estado. No podemos ser cristianos melancólicos, no podemos ser cristianos siempre con ansiedad, siempre con depresión. No podemos estar así, porque Dios, una de las bendiciones que nos dio es la palabra, que sabemos que vamos a resucitar y que un día vamos a estar con Él en un lugar mucho mejor, ¿sí? Entonces podemos tener seguridad de que vamos, así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Bueno, ¿y cómo vamos a resucitar? La verdad es que la Biblia no es tan específica para decirnos cómo vamos a hacer cuando resucitemos. 1 Corintios 15 sí nos da algunos parámetros, pero podemos analizar un poquito acerca de cuando Jesús resucitó. Y aquí hay 4 puntos
que la Biblia nos menciona cómo van a ser nuestros cuerpos cuando resucitemos. Juan 3:1-3, ¿qué dice? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces sino estar en él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Gracias, hermana. Entonces vemos que aquí Jesús empieza a hablarle a Nicodemo y cosas que a Nicodemo se le hicieron difíciles de entender, hermano. Difíciles porque estaba hablando acerca de cosas que nunca le habían hablado a él, de cosas que nunca le habían hablado a Nicodemo. Y aparte porque los fariseos, una característica que tenían era que todo lo entendían literal. Todo lo entendían literal. ¿Qué pasó ahí? Vamos a orar por el hermano, vamos a orar. Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia, Padre eterno. Oh Padre eterno, tú eres bueno. A continuar con la enseñanza. Bueno, entonces estábamos hablando acerca de la naturaleza del cuerpo. No hay muchas referencias, pero en Jesucristo podemos ver al mínimo 4 puntos. 4 puntos. Este nuevo cuerpo no es un cuerpo de hierro, no es un cuerpo de un material diferente. El cuerpo va a ser de carne y hueso. Eso es lo que nos dice la Biblia. ¿Qué dice Lucas 24, 39 al 40? Gracias, hermana Anita. Entonces ahí mismo dice, es de carne y hueso. ¿A qué hace referencia a eso? Pues que no nada más es el esqueleto, sino que tiene órganos, que tiene sistemas. Eso es lo que trata de decir la palabra. Jesús mismo lo está afirmando. Número 2, tiene actividad fisiológica. ¿Qué entendemos por actividad fisiológica? Bueno, actividad fisiológica es que funciona como cualquier otro cuerpo. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, vamos a ver lo que dice ahí mismo en Lucas 24, 41 al 43. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces les dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Gracias, hermano Abel. Y Juan 21, 12, 13, por favor. Les dijo Jesús: venid, comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Gracias, hermana Liz. Entonces ve aquí, en las dos citas nos está hablando de que Jesús comió. Tal parece que en la cita de Lucas como que tenía hambre, ¿verdad? Como que le estaba chillando ahí la tripita a Jesús y dice: ¿hay algo de comer? Y bueno, dice la palabra que comió. Y en el otro pasaje también nos habla acerca de que Él invita a sus discípulos para que se sienten, bueno, que estén con Él y que puedan comer. A eso nos referimos con actividad fisiológica. Quiere decir que su cuerpo estaba funcionando como cualquier otro cuerpo, ¿sí? Vamos a ver el punto 3, dice: puede tener señas particulares. Juan 20, 27, Lucas 24, 40 también. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acércate tu mano y métela en tu costado, y no seas incrédulo, sino
Gracias, hermano José Alfredo. Y Lucas 24:40. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Gracias, hermana Clara. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que Jesús estaba mostrando esas señales que estaban, que le habían infringido cuando él murió. El traspaso de su costado, las marcas que le dejaron los clavos, y se las estaba enseñando Jesús a sus discípulos. ¿Qué quiere decir eso? No es que estuvieran las heridas sangrando, ¿sí? No es de que estuvieran ahí los hoyos. Quiero entender que bueno, un proceso de cicatrización de ese tipo en 3 días no iba a sanar, ¿sí? Pero lo que había quedado de esas marcas, ahí las tenía Jesús. Entonces podemos decir que esos cuerpos puede ser que tengan señas particulares. A lo mejor usted va a decir: y cuando estemos en el cielo en medio de millones de personas, ¿cómo voy a encontrar a mi familia? ¿Cómo voy a saber? Bueno, por este punto nosotros podemos creer que vamos a tener la apariencia similar a la que teníamos con este cuerpo, ¿sí? Eso es lo que podemos deducir de lo que nos está diciendo la misma palabra de Dios. Bueno, usted ya lee en su casa Apocalipsis 5:6. Vamos con el punto número 4. Dice: no está sujeto a leyes naturales. Es increíble esto, hermano. No está sujeto a leyes naturales. Juan 20:19 y Lucas 24 del 31 al 36. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Ok. Y Lucas 24, 31 y 36. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, más que él desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ok. Mientras ellos aún hablaban en estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Ok. Gracias, hermano José Alfredo. Entonces vemos aquí que ese cuerpo, aunque es de carne y hueso, pero no está sujeto a las leyes naturales. ¿Por qué? Porque traspasó. Dice que estaban a puerta cerrada en el aposento alto y Jesús traspasó, entró donde estaban ellos. Es algo increíble, ¿verdad? Parece, vuelvo a repetir, ciencia ficción, pero es algo que está escrito en los evangelios. No podemos especular, es algo real que van a tener estos cuerpos, ¿sí? Que van a tener estos cuerpos. Y podemos deducir más cosas. Por ejemplo, Isaías, que nos habla de esta etapa milenial donde las personas van a vivir muchos años. Las personas normales, las que logren pasar al milenio. Ahora imagínense las personas que han sido redimidas con un cuerpo nuevo, también van a tener unas características especiales esos cuerpos. Pero bueno, para no entrar tanto en detalles y en controversias, estos 4 puntos los podemos deducir tan solo de la resurrección de Jesucristo. ¿Alguno de ustedes se sabrá otro? Bueno, si no se sabe, no se preocupe. Y hasta eso no tenemos un conocimiento exhaustivo, ¿verdad? Simplemente es lo poco que podemos deducir de
lo que nos dice la palabra de Dios. Hay tantas cosas, hermano, tantas cosas que podemos investigar. Nos llevaría toda la vida entender cosas que, por ejemplo, bueno, no, mejor no le voy a decir porque si no le voy a hacer más vueltas. Pero es importante que sepamos que si tú no tienes nada que hacer, si tú dices me aburro o no tengo algo que hacer, bueno, puedes ponerte a investigar de la palabra de Dios. Puedes investigar y vas a ver que nunca te vas a aburrir. Siempre vas a encontrar cosas importantes e interesantes en la palabra de Dios. Bueno, vamos ya se me terminó el tiempo. Nos falta, hoy quería terminar las diapositivas, pero no me va a dar tiempo y yo creo que le voy a dejar aquí para no dejar un punto inconcluso. Entonces aquí le vamos a dejar, hermano, pero